Bueno, bienvenidas a la sesión 9 de Emprendiendo de la mano de Jesús. Y el tema de hoy realmente va a estar muy revelador. Yo sé que Dios va a traer mucha verdad acerca de las cosas importantes que debemos perseguir en la vida, ¿sí? Y, y yo quiero que abran su mente, abran su corazón para lo que el Señor tiene en esta noche, porque el propósito y uno de los propósitos de Dios cuando te entrega un negocio es que tú puedas ser un canal de bendición para las personas, no solamente en la tierra, sino que el impacto llegue hasta la eternidad. El propósito de Dios es que nuestra mirada no esté en las cosas de la tierra, sino que estemos con la mirada puesta en Jesús, pero en la vida eterna, en esa vida que Él nos ha prometido cuando ya Cristo venga por todas nosotras. Hay una vida después de, ¿no? Y esa es la promesa que tenemos. Y el plan de Dios para el ser humano no es que estemos, claro, tenemos una vida aquí en la tierra, pero su enfoque, mejor dicho, el propósito de Dios es que durante nuestra vida en la tierra podamos estar enfocados en la vida futura que nos espera. Y hoy vamos a hablar cómo es que tú, a través de tu negocio, tú como empresaria del reino, como emprendedora del reino, tú hagas tu negocio, emprendas con una perspectiva eterna, ¿sí? Y no lo hagas como se hace normalmente o como tal vez hasta el día de hoy has estado llevando tu negocio. Así que bienvenidas a las que se están conectando. Qué lindo tenerlas por aquí. Ahí está Soledad, Soledad desde Argentina. Mira, estamos reunidas gracias a la tecnología. Colombia, Bolivia, Ecuador, Argentina, Perú. ¿Hay alguien más? A ver, vamos a ver si por aquí, porque, por ejemplo, Lau, que no se conecta, Lau ella vive en Canadá. Hay chicas también de México, de Estados Unidos. Y esto es lo que hace posible Dios y claro, las herramientas tecnológicas que hoy tenemos a nuestra disposición. Eh, Soledad, estás felicitando por el encuentro que tuvimos el sábado. Sí, al final vamos a hablar de eso. Eh, y las que hayan ido, si tienen, al final pueden compartir un poquito su testimonio, pero realmente Dios superó toda expectativa, todo lo que... Y porque así es Él, ¿no? Cuando Él te manda a hacer algo y tú lo haces bajo sus instrucciones, él se encarga de superar cualquier cosa que nuestra mente, como dice, ¿no? La palabra, que Dios puede hacer mucho más de lo que podamos pensar hacer o incluso imaginar. Y eso es lo que hizo Dios el día sábado en el primer encuentro de empresarias del Reino en Movimiento. Así que vamos a orar para empezar esta sesión y que sea el Espíritu Santo hablándonos, que sea el Señor trayendo verdad y que sea Él guiándonos hacia lo que Él quiere hacer a través de nosotras en nuestros negocios, ¿sí? Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada mujer que está conectada el día de hoy. Gracias por la vida de las mujeres que se están uniendo a esta comunidad, Señor, que tú has traído aquí, Padre, porque tú tienes un plan para ellas, para su vida, para su negocio, Señor. Y te damos gracias porque eres tú quien da el crecimiento. Y Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablándonos, trayéndonos revelación, que nos traiga verdad, que también nos corrija si hay algo que debemos corregir, Señor, que nos instruya, Señor, tu Espíritu, para que podamos tener esos negocios con impacto eterno, que dejemos de hacer negocios, Señor, como solíamos hacerlo o como se suele hacer en el mundo, Señor, enfocadas en nosotras, en nuestras necesidades, sino que nosotras podamos hacer negocios que realmente puedan ser de impacto y bendición para las personas a las cuales tú nos has llamado a servir, Señor. Y lo más importante, Padre, que todo lo que hagamos en nuestro negocio y todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y que más personas a través de nuestro testimonio, a través de lo que hagamos, Señor, puedan conocer a Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos esta novena sesión. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por traernos hasta este momento.
que sean tus palabras, que seas tú, Señor, trayendo verdad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bendice también a quienes van a ver esta grabación. Entonces, vamos a empezar esta sesión que de verdad es, yo sé que va a cambiar tu forma de ver primero la vida y segundo la forma de cómo hacer negocios, ¿sí? Entonces, voy a empezar leyendo este versículo que está en Mateo 5:12. Para las que recién están uniéndose, puedes tener tu Biblia física y si no la tienes, no te preocupes, puedes descargar en Play Store o en la tienda de iPhone, puedes descargarte YouVersion, que es la Biblia, y hay varias traducciones que puedes descargar. Yo en el celular uso la Biblia con la traducción NTV, que es la nueva traducción viviente. Y tengo mi Biblia física que está con la traducción de Reina Valera. Entonces, lo que sea más cómodo para ti, NTV, que es la traducción que a mí me gusta usar acá en el celular porque es un lenguaje donde realmente se entiende mucho y la idea es que podamos compartir la palabra. Yo voy a leer algunos versículos, pero en otras ocasiones yo voy a pedir que me apoyen leyendo ciertos versículos, porque cuando ustedes también leen la palabra, Dios empieza a hablarles ahí también, ¿sí? Ya, ahora sí. Bueno, entonces vamos a empezar leyendo este versículo que está en Mateo 5, versículo 12. Porque yo quiero que este versículo lo tome, estos dos primeros versículos que vamos a leer, sobre todo lo tomes así, muy profundo en tu mente y en tu corazón. Porque cuando tú entiendas esta promesa, tú vas a dejar de perseguir cosas, como dice en Eclesiastés, vanidades que perseguimos en la tierra, ¿sí? Y dice, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Versículo anterior, quiero leerlo igual para poder entrar un poquito en contexto, dice, voy a leer desde el 10, perdón, dice, Jesús le está hablando a sus discípulos, ¿no? Dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Y ahí continúa la promesa. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Miren estas palabras poderosas de Jesús hablándole a sus profetas, a sus apóstoles. Y es la misma forma que Jesús nos habla hoy en día, porque a veces cuando queremos compartir la palabra a través de nuestras redes sociales o cuando queremos compartir la palabra tal vez con gente que conocemos, nos sentimos un poquito cortas, nos cohibimos y decimos, no, se van a burlar o tal vez lo que yo estoy compartiendo no tiene nada que ver con Dios y cosas así. Pero, también lo podemos tomar de esta manera que está en el versículo 10, cuando Jesús dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Y en el mundo del emprendimiento, seguro te has topado con personas que no son íntegras a la hora de hacer negocios, a la hora de vender, a la hora de negociar con algún proveedor, tal vez a la hora de tratar con algún cliente. Puede ser que te haya tocado personas que no tienen integridad, pero acá Jesús habla de qué bueno que eres visto como la oveja negra o eres visto como el raro por hacer las cosas correctas. ¿Sí? Él se refiere específicamente por ser seguidores de Jesús, pero el ser seguidoras de Jesús, el hacer negocios a la manera de Dios, también significa hacer las cosas correctas, hacer las cosas con integridad, hacer las cosas distintas a lo que todo el mundo hace. ¿Sí? Y eso es importante
que tengamos en cuenta que nosotras no somos llamadas a hacer negocios de la misma manera como allá afuera se está haciendo. Nosotras estamos representando el reino de Dios, estamos representando a Jesús a través de nuestros emprendimientos. Entonces, se nos invita a que podamos hacer las cosas correctas. ¿Y qué más dice Jesús? Dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes, ¿no? Y dicen todas cosas malas porque son mis seguidores. ¿A alguien le ha pasado? Quiero que abran su corazón y pongan en el chat si es que en algún momento se han sentido así un poco cortas de compartir la palabra, o si tal vez alguien se rió o se burló como diciendo, ¿y esta qué se cree que habla? Sean honestas, porque yo creo que en algún momento nos hemos sentido así, ¿sí? Acá Cassandra dice, sí, también, claro, que dicen, yes. Sobre todo si alguien te conoció en el pasado y eras la antigua criatura y ahora ven tus nuevas, ¿no? Y dicen, ¿y esta qué? Yo te soy honesta, yo siento que tal vez, al menos no en mi cuenta de Instagram, pero en Facebook, pueden estar diciendo mis amigos que me conocen desde que soy adolescente, decir, ¿qué ella qué le pasó? Pero no me importa, porque algunos pueden tomarlo como, ¿qué le pasó? Pero a otro grupo que va a ser la mayoría, va a decir, yo quiero la vida que ahora ella tiene. Yo quiero conocer a ese Dios del cual ella habla. Y en esas personas nos debemos enfocar, ¿sí? No importa las que se burlen, no importa las que hagan caso omiso al mensaje, no es lo que nosotras hacemos, tanto en nuestra vida cotidiana como en las redes, es para atraer personas a los pies de Cristo. Y aunque una sola persona te pregunte por él y te pregunte cómo llegar a Dios, el propósito ya está cumplido, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué dicen acá? Si te dicen cosas, dice Ana, ¿no? Y saben que dice ya habla de Dios y no aplica. Oh, también, ese es otro tema que podemos hablar más adelante, tal vez ya no en esta temporada, pero gracias, Ana, porque esto es algo que Dios me ha estado hablando en las últimas semanas. Y hay un libro que se llama, bueno, en Tito y en Timoteo lo van a encontrar. Pero el apóstol Pablo, en Tito, hay un versículo que dice que tienes que ser maestra de bien, que tienes que enseñar la sana doctrina. Y en los libros de Timoteo, el apóstol Pablo le habla a Timoteo, que es su discípulo, y prácticamente no le hace la invitación, simplemente le advierte de que su vida debe estar en concordancia con sus enseñanzas, para que sus enseñanzas no sean cuestionadas. Lean el libro de Tito y lean el libro de Primera y Segunda de Timoteo, porque les va a traer esa confrontación, y es lo que dice Ana, ¿no? Tú tal vez pones cosas bonitas en Instagram o en las redes sociales, pero tu vida tal vez aún no está reflejando lo que estás compartiendo. ¿Sí? Esa es otra enseñanza, pero eso es bueno también aprenderla. Oh, y Santiago también te habla de que seamos hacedores de la palabra. ¿Sí? Entonces, pero regresando al tema de lo que estamos hablando aquí, que dice, Dios bendice cuando a ustedes la gente les hace burla. Entonces, nos estamos enfocando, ¿nuestro negocio está sirviendo al mundo o está sirviendo a Dios? Nuestro negocio quiere agradar a la gente, haciéndoles escuchar lo que ellos quieren oír o haciéndoles leer lo que quieren leer, o realmente yo estoy compartiendo la verdad, a pesar de que lo que la gente pueda pensar. Y tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, porque, como les decía al inicio, el propósito de Dios es que hagamos negocios en la tierra para bendecir personas, sí, aquí en la tierra, pero con impacto eterno, que no solamente se va a quedar acá, sino que va a impactar en la eternidad. Y al final hay una promesa, y eso es lo que les decía al inicio, que debemos
tomarla, porque cuando tú entiendes que este es el mejor premio, recompensa, reconocimiento que tú vas a tener, cualquier dinero, recompensa, reconocimiento que puedas lograr en la tierra va a ser nada comparado con lo que nos espera. Y está en el versículo 12 que dice, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Entonces, ¿en dónde se encuentra tu mayor recompensa? En el cielo. Y a veces es difícil poder imaginarnos o perseguir esa recompensa, porque realmente lo que Dios quiere es que persigamos esa recompensa, no que persigamos un título aquí en la tierra, no que persigamos logros físicos o logros profesionales en la tierra. A pesar que Dios nos los da, nos permite tener esos logros, no es el corazón ni la voluntad de Dios que nuestra vida sea invertida en perseguir esas cosas terrenales. El corazón y la voluntad de Dios es que persigamos la recompensa grande que nos espera en la tierra, en el cielo, perdón. Pero es difícil porque somos seres humanos y solemos caminar por lo que vemos, ¿no es cierto? Porque es tangible. Por ejemplo, que te asciendan en un empleo, es tangible ese logro. Que te puedas comprar una casa, ese logro es tangible. Que puedas ganar mucho dinero con tu negocio, que Dios nos da en oposición con eso, es tangible. Pero imaginarte una recompensa en la vida futura, en la eternidad, que ¿qué tan posible lo vemos? ¿Qué tan tangible lo vemos? A ver, si pongan en el chat, a ver. Y eso es lo que no nos permite que podamos ver más allá de lo que podemos ver actualmente porque estamos aquí en la tierra. Entonces, tú te puedes imaginar, como dice acá Jesús, la gran recompensa que te espera en el cielo. O sea, tú puedes dimensionar que esa recompensa supera por 1000 cosas, todas, absolutamente todo lo que puedas lograr en la tierra. Tú te puedes imaginar, yo les invito a que hagan ese ejercicio de esa recompensa, ese tesoro, que nuestra mayor recompensa no está aquí en la tierra. Aunque Dios va a permitir que tengas logros terrenales, nuestra mayor recompensa está en el cielo. Voy a leer Colosenses 3:2, que es el versículo que puse en el flyer. Bienvenidas a las que recién se están conectando y que están conectándose por primera vez. Al final las queremos conocer. Vamos a tener un tiempo para compartir. Entonces voy a leer Colosenses 3:2. A ver, un ratito que está cargando. Y dice, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Eso lo escribió el apóstol Pablo. Qué invitación tan grande, ¿no? Miren, acá tenemos a Jesús diciéndote, Andrea, Cassandra, Elvis, Ana, Gaby, Janet, Milagros, Katy, Soledad, Doris, Lili, Nuri, Isabel, tu gran recompensa, la gran recompensa te espera en el cielo. Y el apóstol Pablo diciéndote, mira las cosas, piensa en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Es decir, la promesa y que nos da Jesús y la invitación que nos hace el apóstol Pablo nos lleva a que estemos pensando en esa recompensa eterna, en que persigamos, en que invertamos nuestro tiempo, nuestra vida persiguiendo la recompensa que Jesús nos ha prometido, que está en el cielo. Entonces ahora quiero que interactuemos un poco
y pienses y abramos otra vez nuestros corazones. ¿En dónde está tu enfoque hoy? Hoy. ¿Qué está persiguiendo? ¿Qué estás persiguiendo hoy? ¿Qué es eso que, claro, los sueños, los anhelos que Dios pone en nuestros corazones son válidos? Por supuesto que Dios va a dar ese sueño que Él mismo plantó en tu corazón. Claro que sí, Él te va a dar liderazgo, Él te va a dar influencia, Él te va a poner en posiciones de honor como lo hizo con muchas personas en la Biblia. Por supuesto que Él te va a dar casas, como lo hizo con Abraham, con José, con Jacob, con Isaac. Por supuesto que sí. Pero la pregunta no es lo que Dios te va a entregar en la tierra, la pregunta es en dónde está tu corazón, en dónde está tu enfoque, qué estás persiguiendo tú, en qué estás invirtiendo tu vida. Entonces, ¿cuántas veces estamos viviendo vidas enfocadas en asuntos de la tierra, en asuntos terrenales, que con que el día que nos vayamos se van a acabar, se van a acabar? ¿Tú te has puesto a pensar qué hay después de que dejemos nuestro cuerpo aquí en la tierra? Hemos leído la palabra y sabemos que hay una promesa de la vida eterna y claro, tenemos fe en Cristo y sabemos que después, cuando Él venga, hay una vida eterna, pero ¿realmente te has puesto a pensar en eso? Que el día que Dios diga, se te acabó el tiempo en la tierra, no te vas a llevar la placa de reconocimiento, no te vas a llevar el carro que compraste con tanto esfuerzo, no te vas a llevar la casa que construiste, no te vas a llevar el dinero que acumulaste en el banco, no te vas a llevar nada de eso. Yo una vez vi un video en TikTok que me encantó, que una vez lo compartí que decía, eh, no un video que decía, ¿por qué, ¿por qué te enfocas tanto en que tus familiares, algo así, conozcan a Cristo? Algo así era. Y la respuesta era, porque el día que me vaya, lo único que voy a poder llevarme es a ellos. Y yo dije, wow, eso es verdad. El día que nos vayamos, lo único que vamos a poder compartir en el cielo es con las personas que lograron la salvación y también aceptaron a Cristo y que están disfrutando de la vida eterna. Porque si crees en esto, sabes que después va a haber una eternidad, pero en el cielo o en el infierno. Sabemos que eso es así, ¿verdad? Entonces, tú aceptaste a Cristo y ya tienes la vida eterna, porque la salvación, porque es una promesa, eso no es por merecimiento, eso no es por obras, es por fe en Cristo. Entonces, tú ya tienes la vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿cuántas personas van a ir contigo a disfrutar de esa vida eterna? ¿Tú te has puesto a pensar con quién quieres pasar la eternidad? Aunque la Biblia dice que ya no nos vamos a acordar de nada, pero vamos a ponernos un poquito románticas. ¿Tú te has puesto a pensar con quién quieres pasar la eternidad? Tus padres, tus hermanos que aún tal vez no conocen a Cristo, esos amigos que Dios te ha dado en estas temporadas y que tal vez todavía no conocen a Cristo, tus hijos si son ya grandes, que todavía no llegan a los pies de Cristo. ¿Tú te has puesto a pensar qué es lo que tú quieres, a quién quieres llevar? Porque no es qué es lo que te vas a llevar, porque no te vas a llevar nada, solamente no te vas a llevar nada, pero sí vas a poder llevar a alguien. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestro enfoque esté en la eternidad, que nuestra mirada esté en la recompensa eterna, en las cosas del cielo, pero que nuestro negocio, nuestra vida, nuestro trabajo esté invertida en que más personas conozcan el mensaje de salvación. Esa es nuestro verdadero propósito en la tierra. Ese es nuestro verdadero trabajo, que más personas, a través de tu conversión, de tu sí a Jesús, a través de tu vida, de tu testimonio, se rindan a los pies de Cristo.
Y el galardón que te espera en el cielo, la salvación no la conseguimos por obras, la recompensa. La Biblia dice que cada quien le va a rendir cuentas a Dios, a Jesús, a Dios, cuando Cristo venga, por las cosas buenas o malas que hayamos hecho en la tierra. Entonces Dios nos ha dado un negocio para impactar en la eternidad. No solamente para tener un impacto eterno, esa es añadidura que Dios igual te lo va a dar, te va a dar influencia, te va a dar liderazgo, pero ¿para qué? Para que más personas lo conozcan a Él, para que cuando te vayas, más personas se vayan contigo a disfrutar de esa vida eterna. Y es en el cielo donde te espera una gran recompensa. Pero en la tierra nos va a tocar sufrir, porque la gente, lo que hablaba Jesús, ¿no? O se va a burlar, o te va a perseguir, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra meta más grande, lo que debemos anhelar, es esa recompensa eterna que Jesús nos ha prometido. Porque nadie sabe hasta cuándo vamos a estar aquí. Nadie sabe cuándo Dios dirá, ¿no? Y lo más importante es, ¿qué pasa si te dijeran, por ejemplo, que hoy día les mandé el link un poquito cerca a la hora, porque justo vino una amiga, que quiero mucho, que justo acaba de perder a su perrita y hemos hablado porque yo también pasé por ese proceso. Y estábamos hablando acerca me contó cómo ella había pasado los últimos días con su perrita. Ella todavía no cree mucho en Dios, pero yo sé que ella se va a rendir a los pies de Cristo porque estoy orando por ella. Y ella me contó cómo en esos últimos días disfrutó de este tiempo con su perrita y su esposo. Y yo le dije, mira, que hasta la muerte es un regalo de Dios, porque el que te permita pasar y planificar tus últimos días en la tierra y saber que ya no vas a estar y poder hacer cosas cada día disfrutando ese momento, despedirte de la gente que amas, eso es un regalo yo le dije, eso es un regalo de Dios. Es parte de su amor, de su misericordia, porque hay personas, hablando de su perrita, hay personas, así es, que pierden a sus seres amados, sea familiares humanos o mascotitas, tal vez en un accidente o tal vez, y nunca se pudieron despedir. Y efectivamente lo que dice Ana, nosotras que creemos que luego tenemos la vida eterna, la muerte, ¿verdad? Es un regalo en sí, porque nos espera una vida eterna. Para el cristiano la muerte nuestra vida no termina en la muerte, ¿sí? Entonces, miren qué bonito y me quedé pensando en esto y se lo compartí, justo está escrito aquí. ¿Qué harías si supieras que mañana tal vez es tu último día aquí en la tierra? ¿En qué te enfocarías? ¿Qué estarías haciendo estos últimos 24 horas? A ver, comparta. Vamos a compartir en el chat. Es como a manera de ejercicio, no digo que va a pasar. Pero es importante hacer esas preguntas, ¿saben por qué? Porque estamos tan acostumbradas a vivir en el día a día, estamos tan acostumbradas en pensar que tenemos tiempo más que suficiente y que postergamos las cosas, porque decimos, mañana ya lo hago, no, mejor nos vemos la otra semana, no, ya después, esto no es importante, no, ya después busco a Jesús, no, ya después llamo a mi mamá, no, después la voy a visitar. ¿Y qué tal si ya no hay un después? Así es. Pero, a ver, voy a leer aquí. Ah, dice, Ana dice, qué casual esa pregunta me la hicieron la semana pasada. Sí, es que es válido, porque este tipo de preguntas te van a direccionar y te van a redireccionar hacia las cosas importantes que valen la pena invertir en el día. ¿Estarías preocupada por las deudas? A ver, digamos, vamos a hacer un ejercicio. Voy a seguir leyendo lo que pongan acá, escriban.
Pero estarías preocupada por las deudas, definitivamente no, pues si ya no voy la deuda se va conmigo. ¿Estarías peleada con alguien? ¿Seguirías peleada con alguien? ¿Dejarías de hacer la llamada que hoy tienes que hacer? ¿Dejarías de decirle a las personas que amas lo mucho que las valoras y que las amas? ¿Les podrías decir gracias, chao, ya ha sido un gusto haber compartido esta vida contigo? Seguro que sí. Ya le dice disfrutar cada segundo. Exacto, exactamente. Cassandra dice, pasaría todo el tiempo abrazando, besando, dando palabras bellas a mi familia, amigos. Me despediría de ellas y me sentiría a admirar la naturaleza. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos como parte de nuestro día? Tal vez no todo, pero esas cosas, esas pequeñas cosas importantes, no las empezamos a hacer ahora que aún estamos respirando. La partida de mi perrita que fue en enero me enseñó que mientras estemos respirando hay oportunidad para todo. Cuando dejas de respirar, ya no hay arrepentimiento que valga, ya no existe el hubiera, simplemente tu oportunidad se acabó. Y tenemos aún la oportunidad de hacer todo lo que ahorita Janet está diciendo, Cassandra está describiendo, ha dicho muchas cosas. Y la pregunta es, ¿por qué no lo estás haciendo? Porque estamos distraídas con las cosas supuestamente importantes para nosotras, pero que realmente no son importantes, que no causan impacto en la eternidad. Estamos enfocadas en, tengo que vender porque si no, no, ¿cómo voy a pagar? No digo que seas irresponsable, ojo, no, no, no. Estoy diciendo que empieces a poner las cosas en la prioridad y en el orden correcto. Primero Dios, segundo tu familia, y tercero el negocio, el trabajo y lo que fuera. Janet dice, justo eso empecé ayer, dije empezar a disfrutar y a liderar. Exactamente. ¿Por qué tenemos que esperar un diagnóstico o algo para empezar a vivir? Muchas personas sobrevivir. Nos las pasamos la vida sobreviviendo y no viviendo. Sales muy temprano de tu casa, llegas tarde, encima te peleas con los hijos o con el esposo, no vives, sobrevives. Pagas tal vez un alquiler, eso es lo que a mí me pasaba cuando yo trabajaba en una compañía. Pagaba el alquiler para ir a dormir y entre comillas disfrutar el fin de semana y ni siquiera lo disfrutaba porque también salía y no disfrutaba mi casa. Yo cuando empecé a trabajar desde casa y ni siquiera siendo independiente, sino ya en pandemia cuando nos encerraron, yo empecé realmente a disfrutar de mi hogar, a valorar el lugar que Dios me estaba dando para vivir. Y ahora vamos a tener algunos versículos de ese libro, pero yo les recomiendo que lean, estudien y mediten en el libro de Eclesiastés, porque Eclesiastés te va a cambiar la forma de vivir, de ver la vida y vas a empezar a ordenar adecuadamente tus prioridades. A mí me cambió el chip porque yo era, como se les dice, las workaholic. Yo era de esas personas que para mí todo era trabajo, trabajo. Yo trabajo desde que tengo 16 años. Yo estaba en el colegio, salía del colegio y me iba a trabajar a Kentucky. Yo trabajaba en Kentucky 16 años. Y toda mi vida para mí el trabajo siempre fue prioridad porque yo decía, porque tengo que salir adelante, porque tengo que sacar a mi hijo adelante. Yo dejé a mi hijo de un mes de nacido al cuidado de alguien. Yo buscaba primero el trabajo y luego buscaba a quien me lo cuidara. Para mí nunca mi hijo fue un pretexto para no ir a trabajar. Mis prioridades estaban completamente desordenadas. Yo llegué a tener hasta 2 trabajos cuando tenía 20 años, 21, todavía tenía el cuerpo y la energía. Pero miren a qué nivel. 2 trabajos y otra descansaba, o sea, dormía unas 4 o 5 horas al día. ¿Para qué? Porque yo quería tener más dinero. ¿Para qué? Para darle mejores cosas a mi hijo, según yo. Y hasta
cuando yo renuncio a mi negocio, a mi empleo, perdón, hace 10 años, y sí, tuve mis negocios igual, yo todavía tenía mis prioridades invertidas, porque para mí primero era mi negocio, porque yo tenía que salir adelante con mi negocio y yo tenía que sacar adelante y tenía muchas metas y logros que quería lograr en mi compañía, y por eso para mí eso era primordial, porque era algo que también nos inculcaban en el negocio de tienes que sacrificar para poder construir y cosas así. Y gente que te viene a decir cómo debes vivir tu vida cuando no está bien. Y gracias a la pandemia, cuando nos encierran y no tenemos oportunidad de salir, es ahí, yo ya había conocido a Cristo en el 2018, pero en el 2020, felizmente cuando nos encierran, yo empecé a tener, pues, no como todas, tener tiempo de sobra y empecé a estudiar, me sumergí mucho en la palabra, porque antes yo me alimentaba espiritualmente con devocionales y o sea, devocionales que leía en YouVersion y con prédicas. Ese era mi alimento espiritual. Pero en el 2020 yo empecé a sumergirme en la palabra, a estudiar la palabra y fue completo. Y uno de los libros que leí primero y que me transformó la vida hasta el día de hoy fue Eclesiastés. Entonces, la pregunta, por eso te digo, ¿cómo sería? Ah, Cassandra, yo justo estuve pensando en eso las semanas. No había disfrutado mi tiempo de descanso, mi familia, exactamente. Y si algo te pasa, te enfermas o ya sabes que hasta aquí nomás, ¿qué te llevaste? ¿Qué dejaste? ¿Realmente te das cuenta que perdimos el tiempo? ¿Tu negocio es importante? Claro que sí. ¿El trabajo es importante? Claro que sí, porque Dios no nos quiere perezosas. Pero el trabajo no debe ser el fin, o sea, el trabajo es simplemente una herramienta más, no debe ser el fin. El crecimiento de tu negocio, nada, absolutamente nada importante en la vida, como tu tiempo con Dios, como el tiempo con tu familia, con tus hijos si son chiquitos o con tu familia, tu esposo, lo que fuera, nada nada amerita, el crecimiento de tu negocio no amerita el sacrificio de esas áreas. Y si tú estás sacrificando tu tiempo con Dios por trabajar más, ya sea en tu empleo o en tu negocio, si estás dejando de vivir, ojo, no digo que tal vez va a haber días va a haber días donde vas a tener que sí, o sea, sí, porque también me ha pasado, pero no de lunes a domingo, que nos pasa y caemos en eso, porque tenemos que pagar, porque quiero que mi negocio crezca, y nos comemos, y aceptamos estas mentiras, ¿verdad? Vemos en TikTok, vemos en Instagram, no, mira, ella está haciendo sus lives mañana, tarde y noche y por eso vende. Pero es que yo lo he visto, nada, yo lo he visto y créanme, les voy a confesar, he tenido la tentación de decir, no, voy a hacer live, pero después me puse a pensar, no, porque luego voy a tener que hacerlo siempre y no, al menos yo ahorita no es lo que yo quiero, o sea, no quiero sacrificar mis días así. Pero nos pasa. No sé si ustedes han visto en TikTok que hay gente creadores de contenido, se vuelven tan adictos a los regalos porque están monetizando bien, que hacen live horas durante, ¿has visto? Yo digo, ¿cuándo viven esas personas? Cambiaron el disfrute de la vida por dinero. Sí, pueden tener muy buenos ingresos, pueden haberse comprado unas hermosas casas porque las redes sociales pagan muy bien a los buenos creadores de contenido. No digo que no, pero ¿a costas de qué? Si mañana te pasa algo, ¿cuántos creadores de contenido jovencitos, algo, influencers, les ha pasado algo? Se fueron a los 23, 24 años sin conocer a Cristo y ¿qué pasó después con todo lo que construyeron? Entonces, regresando a esto, ¿en dónde está tu enfoque hoy? ¿En dónde está tu mirada? ¿En tu necesidad en obtener cosas de aquí de la tierra o en la recompensa que Dios tiene para nosotros en la eternidad? ¿Tu mirada está aquí o está arriba, en las cosas del cielo? ¿Estás honrando tu descanso? Porque el descanso también es importante. Y si estás
sintiendo culpa por descansar, hay un problema porque también lo pasé. Tu descanso es parte importante también del crecimiento de tu negocio, de parte de tu salud mental. La buena mayordomía de tu tiempo incluye el descanso. Entonces, sigamos. Cuando el apóstol Pablo dice, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra, se refiere, las cosas del cielo son la vida eterna, un lugar especial en el cielo, gozo, la eternidad, la paz. Y las cosas de la tierra, que son el dinero, la fama, el éxito, los logros profesionales, ropa, lujos, comida, las preocupaciones, tristezas, gobierno, economía, etc. Quiero que alguien me ayude leyendo. Voy a necesitar dos personas. Una que me lea Eclesiastés, capítulo 1, versículo 3. Y otra persona que me ayude leyendo Eclesiastés, capítulo 2, versículos del 4 al 11. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 3. ¿Quién lo puede leer? Aquí hay, yo las invito a que estudien Eclesiastés. Y prométanme que cuando termine la temporada, durante todo el mes de septiembre, van a estudiar Eclesiastés y de ahí me cuentan. Isa, ¿Eclesiastés qué? 1:3. 1:3. Bueno, habla del discurso inicial. El 3 dice, ¿qué provecho saca la gente de tanto afanarse bajo el sol? Amén. En versión nueva, esa es Reina Valera, ¿verdad? No, no, esta es nueva versión internacional. Ok. En Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Esa es a las que hemos sido, o si eres todavía workaholic, esa pregunta te pega. ¿Verdad, Ana? ¿Sí? ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? ¿Sí? A ver, Ana, continúa ahora con el capítulo 2, versículos del 4 al 11. Capítulo 2. Versículos del Espérame. 4 al 11. Bueno, dice así. Eh, Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines en donde planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Compré esclavos y esclavas, tuve criados, vacas y ovejas. Tuve mucho más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné plata, oro y tesoros que fueron de reyes y provincias. Tuve cantores y cantoras, disfruté de los deleites del hombre. Formé mi propio harén. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis trabajos. Solo eso saqué de tanto afanarme. Luego observé todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Vi que todo era vanidad, un correr tras el viento, y que no había provecho bajo el sol. Amén. Gracias, Qué Ana. palabra tan bonita. Qué palabra tan, ¿no? Qué bonita, pero qué también que nos invita, qué exhorta, ¿cómo nos Sí. exhorta? ¿Quién escribió Uh-huh. Eclesiastés? El rey Salomón. El rey Salomón fue el rey más sabio y rico en la historia. Entonces él dice que tuvo todo, o sea, ¿quién con más autoridad que el rey Salomón para decirte que todas esas cosas, que todo ser
humano anhela hoy en día y lo anhela tenerlo de un momento a otro, él lo tuvo y al final dice, nada de eso tenía sentido. Él dice, él tuvo mansiones, dice oro, plata. Él tenía como 700 mujeres, fue ya no, también él exageró, pero digamos, él tuvo todo. Hay una parte donde dice, tuve todo lo que un hombre puede desear. Y el versículo 11 dice, en Nueva Traducción Viviente, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¡Qué palabra! Entonces, imagínate, él tuvo fama, él tuvo riqueza, él tuvo sabiduría, él tuvo, como dice él mismo, él no se negó a nada y tuvo lo que todo el mundo, cualquier ser humano pudo desear. Si seguimos leyendo, por eso las invito a leer y a meditar y estudiar Eclesiastés, versículo 22 dice, entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Versículo 24 dice, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Hay otro versículo, no me acuerdo en qué capítulo de Eclesiastés, pero hay una parte donde dice que disfrutar de la vida, disfrutar de las cosas disfrutar de las cosas, disfrutar de la vida y del fruto de tu trabajo, eso dice, y tener salud para disfrutarlas es un regalo de Dios. ¿Sí? Y en Eclesiastés 5, versículo 10 dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. ¿Quién lo dijo? El más rico de todos, el rey más rico. ¿Sí? Alguien que no tiene dinero te puede decir, pero puede creer y hacerte creer que el dinero trae más felicidad, pero él tenía todo y él te dice, eso no trae la verdadera felicidad. Entonces, sí, de verdad les invito a que estudien Eclesiastés porque tiene que ver con lo que Isa, estamos. Sí, Ana, dime. mira, por ejemplo, en esta versión de la nueva versión internacional, ese capítulo que tú dices 5:12. Vea lo que dice, el trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico y sus muchas riquezas no lo dejan dormir, Porque está pensando en en... hacer más y más y más y atesorar y no puede disfrutar de ellas. Así es. Wow, miren, entonces, regresamos a lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Te espera una gran recompensa en el cielo. Y lo que el apóstol Pablo nos dice, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Voy a leer 2 capítulo 4, versículo 18. ¿Sí? Entonces, a la hora de hacer negocios, debemos pensar en esto, poner en orden nuestras prioridades, saber que el trabajo, Eclesiastés capítulo 5 versículos, puedes leer del 10 al 12, el que habló justo Ana, que habla de las riquezas. De ahora en adelante, pon en orden, perdón, tus prioridades como tiene que ser, dándole lugar a cada cosa como tiene que ser. Segundo, empieza a vivir, a disfrutar de cada día, de ese día que Dios te regala. Disfruta desde la taza de café que te tomas hasta la cosa más o el logro más bonito que pudiste tener en ese día. Disfruta las personas que tienes alrededor. Disfrutas si sales al parque porque tienes mascotitas y las tienes que sacar.
Párate un ratito en observar la naturaleza, como decía Cassandra. ¿Observaría la naturaleza? Pues párate a observar la naturaleza por unos minutos. Y empieza a enfocarte, empieza a enfocar tu negocio de esta manera. Disfruta el trabajo que estás haciendo, mas no lo hagas tu ídolo, o sea, no quites a Dios el lugar que le corresponde a tu familia por trabajar, 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 porque acuérdate, ¿de qué sirve que la gente trabaje tanto? Y empieza a vivir y a disfrutar del fruto de tu trabajo, porque esto es un regalo de Dios. ¿Qué significa? Que cuando Dios te permite, por ejemplo, vivir experiencias, ¿no? Por ejemplo, tal vez tuviste una venta y puedes ir a tomar un helado con tus hijos o con tu esposo. Disfruta ese momento y recuerda que es un regalo de Dios que tengas la vida, la salud y también la economía para poder disfrutar. No necesitamos un viaje lujoso para disfrutar de los lujos que Dios nos da todos los días. Lo que vivimos las que fuimos al evento el día sábado, eso es un lujo. Son lujos del Señor, el poder compartir, el haber salido de la virtualidad, el haber recibido el amor de Dios, esos detalles, esos son regalos de Dios. Y que no se necesita gran cosa, gran presupuesto para empezar a disfrutar de esos regalos. ¿Sí? Entonces voy a leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, dice. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora vemos, perdón, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Eso también lo escribió el apóstol Pablo. Se está diciendo que las cosas que podemos ver, todo eso se va a acabar. Incluso lo que ves en el espejo se va a ir algún día, pero lo que no vemos permanecerán para siempre. Enfoque. Entonces, la pregunta es, ¿estás construyendo tu negocio con enfoque eterno o con enfoque terrenal? Porque, ojo, las partes, los logros terrenales, que ahora lo vamos a ver, porque es una promesa también de Dios, son añadiduras. Que sí, Dios se va a complacer en dártelas y también hay una recompensa a nuestro trabajo. Pero la pregunta es, ¿en dónde está tu energía, tu trabajo diario, tu enfoque? ¿En qué estás realmente persiguiendo? Entonces, aquí es donde hay otro versículo que está en Marcos, capítulo 29, versículo 31. Marcos 29, 31, que dice, no, creo que anoté mal. Perdón, discúlpenme, no existe Marcos 10, versículos del 29 al 31. Marcos 10 del versículo 29 al 31 y dice, así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes juntos con persecución, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Se refiere a la vida eterna. Entonces, aquí Jesús hace una promesa. Si tú estás dejando todo, y no es que sea literal, ¿no? Pero digamos, si empiezas a ordenar tus prioridades de manera correcta, a causa de Cristo, de la buena noticia que es el Evangelio, que es el mensaje de salvación, Él te promete que en esta vida tú vas a tener, ¿no es cierto? Lo suficiente. En otra versión dice vas a tener más del 100%, algo así dice en otra versión. Y también te dice, ¿qué importa si acá en la tierra aún no tienes la influencia y tú te sientes como de último? Pero no te preocupes porque en la otra vida, en la vida eterna, los
Hay una versión que dice, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Entonces, a veces tú puedes pensar, según de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Ese fue, y luego estoy leyendo Marcos, capítulo 10, versículos del 29 al 31. Entonces, si tú estás creyendo que tal vez no tuviste suerte o que estás trabajando con tus prioridades correctas, estás enfocando tu negocio con la mirada correcta, no te olvides que tu mayor recompensa no está aquí, sino en el cielo. Y, y que Dios no se va a olvidar absolutamente nada del trabajo que tú estás haciendo aquí por la obra del reino. Lo vimos en sesiones anteriores donde el rey David en Segunda de Crónicas dice, tuyo es el poder, tuyo no, tú eres dueño de las riquezas y solo tú decides a quién darle poder. Algo así estoy parafraseando. Entonces, por supuesto que Dios va a proveerte, por supuesto que Dios te va a dar muchas cosas, pero tal vez su plan tal vez no es darte riquezas, por así decirlo, aquí en la tierra, o darte una influencia tan grande, pero créeme que cuando tú trabajas para expandir el reino de Dios, la gran recompensa te espera en el cielo. Ahí vas a tener un lugar hermoso. Pero como no lo vemos y queremos las cosas aquí, no le tomamos esa debida importancia. Y creemos que nada de lo que estamos haciendo para el reino de Dios es importante, porque confundimos las bendiciones de Dios solo con cosas materiales. Y ese es un error, porque las bendiciones de Dios empiezan primero en lo que no puedes ver: gozo, paz, salud, tener a tu familia, tener provisión siempre. Ese tipo de bendiciones Dios empieza a dar primero a sus hijos. Alguien que pueda leer Mateo capítulo 6, versículo 33, por favor. Y voy a repetir por mientras, como dice acá, Segunda de Corintios, versículo, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18, que dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Alguien tiene Mateo 6, versículo 33? Este versículo es bien conocido y muchas veces lo decimos, pero ya sin tenerlo tan interiorizado en nuestra mente y corazón. O lo decimos porque es muy conocido este versículo, pero realmente no vivimos este versículo. ¿Alguien lo tiene para que lo pueda leer? Mateo 6:33. Yo aquí lo tengo. ¿O alguien lo quiere leer? A ver, ¿Pueden repetir el versículo? Mateo 6, 6, ¿qué más? versículo 33. Gracias. ¿Lo tienes, Gaby? No, estoy buscando, solo agradecía. Ya. Entonces, 33. sí, Mateo 6:33. Sí, ya lo tengo. Ya, a ver, entonces te escuchamos. Ah, ¿yo? Ok. Sí. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Ay, wow. Amén. Ese versículo lo hemos repetido, busca primeramente el reino de Dios. Y no, pero ¿quién realmente lo vive? Todos los días, no solamente cuando necesitamos algo de Dios. ¿Quién lo vive todos los días? A veces, yo les soy honesta, no todos los días. Empiezo buscando el reino de Dios. Exactamente, es difícil. Pero Dios no nos condena, ojo, no se molesta, no nos señala,
pero debemos tomar en cuenta, porque esto lo dijo Jesús, de que esto es una invitación de parte de Jesús que tiene una promesa. No, ni siquiera es una invitación, es una instrucción. Busquen primeramente, busquen el reino de Dios por encima de todo, ¿no dijo? En otra versión dice primeramente, pero digamos acá lo entendemos bien. Por encima de todo, no dice después de haber atendido a tus hijos, después de haber hecho tu negocio, de haber subido tu reel, no después de haber hablado con tu esposo, no después de haber trabajado, no, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y ahí viene la promesa y Él les dará todo lo que necesiten. Si ustedes leen completo el capítulo 6, es bien bonito, porque habla acerca del afán de la vida. Jesús dice, ¿por qué se preocupan, no? ¿Por qué se preocupan? Dice, desde el versículo 25 lo pueden leer. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Si seguimos leyendo, dice, versículo 30. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Hay otra parte donde dice, versículos antes, versículo 26 dice, miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él muchos más valiosos que ellos? ¿Ustedes alguna vez se han puesto en un parque a observar cómo las aves son alimentadas por Dios? Una vez a mí me tocó, cuando estaba con mi perrita, justo eran como las 11 de la mañana y un montón de pajaritos bajaron entre color negro y amarillitos y palomas bajaron y empezaron a comer. Había un montón, y no es que le habían tirado comida, era comida que Dios mismo les había dado provisión. Y recordé este versículo. Miren a los pájaros, cómo el Señor los alimenta. ¿Y cómo crees que Dios no te va a alimentar a ti? Y dice versículo 30, si Dios cuida de manera tan maravillosa. Entonces, 31 dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y ahí viene la instrucción de Jesús, que dice, busquen el reino. Este es el secreto del éxito. Pienso que esto es, si te dice, ¿cuál es el secreto del éxito? Pues el secreto del éxito nos lo dijo Jesús aquí en este versículo. Busca el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleva una vida justa y Dios te dará todo lo que necesites. Entonces, ¿por qué nos afanamos y perdemos el tiempo enfocándonos en las cosas terrenales cuando nuestra mirada debe estar en las cosas del cielo, en la recompensa eterna, en expandir y en buscar el reino de Dios? Porque sabemos que Dios cuida de nosotros. Quiero leerles porque a veces decimos, pero ¿qué es buscar el reino de Dios? Y yo quiero leer acá, me voy a apoyar. Me estoy apoyando con Géminis. ¿Cómo buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios implica priorizar la relación con Dios, pasar tiempo en oración, lectura de la Biblia y reflexión de la palabra. Segundo, vivir según los principios bíblicos, aplicar los valores y enseñanzas de Jesús en nuestra vida. Servir a los demás, ayudar a aquellos necesitados y compartir el amor de Dios con otros. Buscar la justicia es promover la justicia y la igualdad en nuestro entorno. Eso es
buscar primero, o sea, las cosas de Dios, las cosas del cielo, buscar las cosas del reino, las cosas que no podemos ver acá, pero que sabemos que tienen ese impacto. Y eso es lo que debemos hacer en nuestro negocio. Buscar primero las cosas de Dios. Entonces, muchas veces, por no decir siempre, porque también me pasa, antes de comenzar nuestro negocio, debemos buscar el reino de Dios, buscar a Dios, leer su palabra, entrar en oración. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿A dónde me quieres llevar hoy? ¿Cómo quieres que lleve mi negocio hoy? Pero nos enfocamos en las necesidades. Tengo que vender porque ya tengo que pagar la cuenta de tal cosa. Entonces sacrificamos y le decimos, espérate, Señor, que justo mañana vence el recibo de la luz y necesito pagar. Y nos olvidamos de este principio y de esta promesa, que busquemos el reino de Dios porque Él nos dará todo. Sí, pasa. Nos olvidamos de esta promesa y de este principio bíblico, de este principio del éxito en nuestra vida y nuestro negocio. Busquen primero el reino y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Es difícil vivir ese versículo a diario? Sí, pero no es imposible. Miren, Jesús, siendo Jesús, Hijo de Dios, Dios hecho carne, todos los días, antes de comenzar su ministerio, su trabajo en el ministerio, él estuvo 3 años trabajando en el ministerio público, él oraba al Padre. Jesús, antes de comenzar su trabajo en el ministerio, él primero se reunía con el Señor, recibía instrucciones, oraba y luego salía a sanar enfermos, a echar demonios, a dar instrucciones y todo. ¿Qué nos hace pensar a nosotras, mortales, que no sabemos nada, que podemos tener voy a hablar de negocio porque este es un grupo de emprendedoras, que podemos trabajar nuestro negocio ese día como si lo supiéramos todo y ya lo hemos resuelto todo, sin oración? ¿Cómo vamos a ser guiadas, direccionadas, instruidas por el Señor si no nos reunimos con Él antes de abrir nuestro negocio, ya sea físicamente o porque trabajamos con las redes sociales? ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible? No. Eso es un compromiso, es poner nuestras prioridades en orden. Isabel, ¿significa que si yo oro en la noche, Dios no me va a escuchar? No, por supuesto que no, Dios. De hecho, la palabra dice que oremos todo el tiempo y que oremos sin cesar. Y la oración es estar en constante conversación y comunión con el Señor, escuchando alabanzas, hablándole. Dios quiere ser parte de tu día 24/7, sí, pero hay un momento en el que Dios necesita reunirse con nosotras, porque Él es el dueño de tu negocio. Tengas tu cuaderno, su palabra, estés orando y que Dios te dé instrucciones para ese día. Que Dios ese día te dé paz, que ese día Él te va, y las añadiduras, que es las cosas que Él sabe que necesitamos, van a venir como consecuencia. Entonces, hagamos un compromiso. Tampoco nos sintamos mal si es que un día no pasa, porque la culpa no viene de Dios. Él siempre nos va a invitar, nunca nos va a obligar, pero sabemos los beneficios, porque hay una promesa, y lo dijo Jesús, de buscar primero el reino de Dios. Entonces, no nos olvidemos de eso. Dios nos llama a vivir en orden y el orden es enfocarnos en las cosas del reino. Y como saben, una vez escuché esto, que nos pasamos a veces la vida buscando y persiguiendo las añadiduras en vez de buscar y perseguir las cosas de Dios. Cuando yo escuché eso, lo escuché creo en una prédica, me tocó tanto porque es verdad. A veces nos pasamos la vida persiguiendo las añadiduras. Las cosas que Dios te va a dar como consecuencia al buscarlo. Entonces, vamos a tener ese compromiso de que
vamos a poner nuestra mirada en las cosas del cielo, vamos a poner nuestra mirada en Jesús y vamos a perseguir de aquí en adelante en nuestro negocio y en nuestra vida la recompensa que nos espera en la vida eterna. Nuestro mayor trabajo como empresarias es que más personas conozcan a Jesús y se rindan a sus pies. No hay más. Lo demás que Dios te va a dar, como les dije, liderazgo, influencia, recursos, etc. Todas esas añadiduras van a venir. Créelo, porque dice la palabra también que los que confían en Dios no serán avergonzados. Por supuesto que hay promesas de expansión, de provisión, por supuesto que sí, pero no podemos invertir nuestra vida en perseguir esas cosas, sino en perseguir las cosas del reino. Alguien que lea, me encanta esto porque acá hay otra promesa ya para cerrar. Un ratito, quiero traer mi Biblia. Aquí tengo anotado, antes de leer esta promesa, para que vean, porque, ay, Isabel, pero yo sirvo al reino y esto, pero me pasa de todo. Cuando empecé a seguir a Jesús, todo empezó a ponerse mal. Y ahora quiero, o cuando empecé a hacer las cosas del reino como tiene que ser, mira, ahora vamos a leer una promesa, pero antes, alguien que lea Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 14. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 13 y 14. Que les voy a leer luego algo que está aquí en mi Biblia. Y si ustedes leen todo el capítulo 3, habla de que somos colaboradores de Dios, ¿sí? Ese es lo que les estoy diciendo. Nuestro verdadero propósito en la tierra, nuestro verdadero trabajo es que somos colaboradores del reino, somos colaboradores de Dios. Entonces, alguien que lea Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 13 y 14. Amén. Lili, o Sí, ya. amén. La hora de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Eso es justo lo que les decía, ¿no? Que tú aceptaste a Cristo, tienes la salvación, eso no, tú no la pierdes. Pero tu recompensa en el cielo tiene que ver con tu trabajo aquí en la tierra para el reino, ¿sí? Entonces, y voy a leer lo que dice aquí, en la reflexión dice, el día del juicio el Señor pondrá a prueba por el fuego la pureza del ministerio de todos. El emprendimiento es también un ministerio, ¿sí? Tú puedes, Dios también lo usa para expandir su reino. Algunos recibirán una recompensa, mientras que otros sufrirán una pérdida. Aunque no la pérdida de la salvación, este juicio es solo para creyentes. En este tribunal de Cristo no se decide el destino eterno de nadie, sino que se determina qué recompensas le corresponde a cada creyente y se le da. Sí. Por eso es tan importante que trabajemos y vivamos todos los días enfocadas en las cosas de Dios, en expandir su reino, en que más, y como les dije, las invito luego a que lean todo el capítulo 3 porque habla que somos colaboradores de Cristo. Y voy a leer aquí que dice que es recompensa, ¿no? Recompensa, dice paga, salario, recompensa, debe entenderse como compensación por una tarea. El término puede referirse a un pago en dinero, pero generalmente tiene que ver con algún aspecto de la evaluación divina de la actividad humana. Jesús utilizó la palabra varias veces durante el Sermón del Monte en referencia a las recompensas que los impíos reciben en esta vida, en contraste con las recompensas que los creyentes recibirán. En Primera de Corintios, Pablo utilizó el término 4 veces, todas en referencia a la recompensa que proviene
de estar al servicio del reino. Bueno, entonces, aquí quiero que alguien me ayude leyendo esto último, que es una promesa que está también en Primera de Corintios, porque él habla en capítulo 15, versículo 58. Alguien que lo pueda leer, porque podemos estar también cuestionando, qué es lo que les dije. Justo estoy sirviendo al Señor y todo me pasa. Entonces, aquí yo quiero también cerrar con esta verdad y esta promesa, que está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. ¿Alguien que lo pueda leer? Primera de Corintios, para que si vienen esas mentiras a tu mente de que valdrá la pena invertir mi vida en las cosas del reino, valdrá la pena emprender enfocada en la eternidad. Elvis, ¿lo tienes? Ya. Por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Ay, wow, amén. Nada, ni desde lo más chiquitito hasta lo más grande que Dios te mande a hacer, nada es inútil. Nada, nada de lo que hagamos para Dios es en vano. Y Él, cada vez que nos enfocamos en su reino, Él está notando, Él está notando, Él está notando con un corazón complacido. Y esa es la invitación que tenemos hoy como emprendedoras, como empresarias del reino, de tener negocios enfocados en lo eterno, sembrando en el reino todo el tiempo, expandiendo el reino, y que nuestra meta mayor, nuestro propósito mayor en nuestros negocios es que más personas conozcan a Jesús. De todo lo demás se encarga Dios. De todas las añadiduras se encarga Dios. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que esto suceda? ¿Cómo puedo trabajar, Isabel, enfocada en el reino y no en mis necesidades? ¿Cómo puedo trabajar enfocada en construir, en captar almas para Cristo y no captar dinero para pagar mis deudas? Pidiéndole una transformación de mente y de corazón a Jesús. Cuando le pedimos a Dios que transforme nuestra mente y nuestro corazón, Él, y se lo pedimos genuinamente, Él va a empezar a ordenar esas áreas y va a empezar a quitar tu mirada de ti, te va a quitar ese corazón duro, ese corazón egoísta que tenemos los seres humanos y lo va a convertir en un corazón tierno, receptivo, en un corazón que siente la necesidad de los hijos de Dios en la tierra. Pero necesitamos pedirle al Señor que nos ayude con eso. ¿Va a ser fácil? Tampoco, no, porque siempre la parte carnal se va a pelear con la parte del espíritu. La palabra también dice, ¿no? Hago lo que no quiero y no hago lo que debo hacer, ¿no? Y siempre dice que la carne y el espíritu van a estar en constante lucha. Pero para eso no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino que hablamos, es el Espíritu Santo que nos da esa fuerza. Es Él, por eso es tan importante que todos los días busquemos primero el reino de Dios para que todos los días resetee nuestra mente y nuestro corazón y podamos cada día trabajar enfocadas en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y cuando empiezas a vivir así, créeme que Dios te va a dar un día de más de 24 horas, así lo vas a sentir. Vas a tener provisión más que suficiente, que es como lo promete en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Y vas a empezar a acumular, porque Jesús también dijo, no acumulen tesoros en la tierra, acumulen tesoros en el cielo. ¿Qué son esos tesoros? Esa recompensa que nos espera, ¿sí? No sé si alguien quiere compartir algo.
Em, yo creo que esta clase ha sido de un recordatorio de para qué estamos emprendiendo y cuál es el verdadero propósito de Dios para los negocios, ¿no? Em, y que tengamos el compromiso de expandir el reino de Dios con el negocio que Dios nos entregó. ¿Alguien que quiera compartir algo, sino para orar o para conocer a Gaby o alguien que se conectó por primera vez? Ya, entonces conozco. ¿Alguien más después? Ah, ya, Janet, de ahí Gaby que se presente. ¿Alguien más está por primera vez? Ya, entonces Gaby. Ya, entonces Janet nos comparte algo y de ahí Gaby nos va a contar para que la conozcamos porque nos va a estar con nosotras todas las semanas. Janet. Hola Isa, hola chicas. Perdonen que no active mi cámara, justo se está durmiendo mi bebé, Ay, pero quería compartirles que sí, justamente lo que acabas de mencionar, Isa, creo que es como que he venido trabajando todo este tiempo y al inicio cuando estaba conociendo más de la palabra de Dios, pues yo decía, ¿no? Ay, ¿por qué pasan cosas, no? Y decía, ay, de repente son pruebas, ¿no? Pero justo también decidí seguir y porque era mi intuición o también porque quería conocer más, no sé, ¿no? Algo para alguien nuevo en esto, creo que em, a mí me ha cambiado mucho la vida, la perspectiva y todo eso, porque hoy en día pues puedo decir que cuando oro antes de hacer algunas cosas, actividades, emprendimientos, hasta el mismo día a día, agradecimiento sobre todo, y muchas veces no valoramos eso, ¿no? Estamos pendientes tantos de los negocios, que el ingreso, que esto, que el otro. Yo decía, Dios, gracias por la casa, gracias por la familia. Y justo hoy, y mira, y justo hoy coincide con lo que hablabas, que estoy saliendo a entrenar, he retomado mi hábito, me gusta entrenar, estoy saliendo a correr y decía, qué rico se siente disfrutar de la naturaleza, de todo esto, ¿no? Y miraba al cielo y todo, y justo ahora con todo lo que acabas de mencionar, es como una confirmación de Dios, ¿no? De que voy por buen camino. Y aparte que las personas se alinean a lo que tú haces o están con el mismo corazón o el don de servir, creo que llegan, ¿no? No necesitas buscarlas porque eres como un imán, algo magnético, no sé, como que están en la misma dirección, ¿no? Y esto me pasa actualmente y agradezco mucho porque cada persona siempre he pensado que llega a nuestras vidas para aprender algo, ¿no? Darnos una enseñanza y siempre. Y gracias por conectarme, Lili, con Isa. De verdad, para mí ha sido un camino muy, muy bonito y sigue siendo. Como yo le decía a Isa, los miércoles para mí son sagrados, es mi tiempo para Dios, ya como que ya separo los miércoles y los domingos, ¿no? Que yo cuido mucho el tema de la conexión con Dios, mi tema espiritual. Y siempre, mira, siempre antes incluso de no conocer tanto de Dios, como que buscaba eso, ¿no? Esa armonía en mi vida, porque no todo es trabajo, el tema de la familia, lo espiritual, y todo eso te va llevando a un orden. Incluso hasta el mismo algoritmo del celular ya te manda lo que tú estás pensando, creo, porque justo ayer de la nada dije, ya voy a cocinar y voy a... Antes me molestaba cada que cocinaba porque era, ay, la comida no es para mí, no sé, yo prefiero comer y todas esas cosas, ¿no? Y hasta le decía a mi marido, le decía, ay, no, consigue a alguien que cocine y yo estoy feliz. Total que aprendí incluso que la misma rutina es parte de la vida, ¿no? Yo decía, yo buscaba esto, quería ser mamá presente y ese miedo de dejar a mi hija con alguien desconocido, no sé, y lo tengo, ¿y por qué estoy sufriendo? Voy a empezar a disfrutar cada momento y cómo ha cambiado mi perspectiva desde ese entonces. Ahora, es más.
todas las mañanas lo dejaba todo mi negocio y ahora lo dejo todo para que mis hijos estén ordenados en la alimentación, de repente más orden en la casa. Y como Dios solito, siento que me mandan los contactos. No sé de dónde aparece, es un milagro cada día, porque ni siquiera estoy haciendo los lives de TikTok o algo que promovía antes. Y digo, wow, Dios, me sorprendes todo lo que haces en mi vida, ¿no? Pero eso sí. El inicio no ha sido fácil porque yo he estado pasando muchas, ¿no? Pero digo, o sea, y aprendí que la vida es eso, hay temporadas y temporadas con Dios se disfrutan, pues, ¿no? Eso es lo que quería comentarles. Creo que, no sé, ya me extendí el tiempo, pero estoy feliz de seguir este camino. Muchas gracias, Isa. Ay, Janet, qué hermoso testimonio. Y es verdad, cuando empiezas a disfrutar de lo que Dios te da, hasta, como les decía, ¿no? Hasta limpiar tu casa, cocinar y se lo entregas al Señor y empiezas a ordenar tus prioridades, como dice Jesús, Él les dará todo lo que necesiten. Él se va a encargar de traerte a los clientes, Él se va a encargar de darte la provisión, Él se va a encargar, Él no te va a dejar en vergüenza porque conoce tu corazón de querer buscarlo primero a Él. Así que no, como lo acabamos de leer, nada de lo que hacemos para el Señor es inútil. Cocinarle a tus hijos, estás haciendo algo para el Señor. Limpiar tu hogar es porque te toca hacerlo, porque tal vez no tienes ayuda, es también para el Señor y Dios honra eso. Dios honra eso, ¿sí? Ahora sí, antes para terminar, voy a tomar primero una foto y de ahí queremos conocer a Gaby. A ver, sonrían. Sonrían. Una, dos y... No pongan corazón. Ay, qué lindas. Una, dos y tres. Y ahora sí. Gaby, te queremos conocer. Hola, yo creo que tengo cara un poco de dormida. Yo a esta hora ya suelo estar ya acostada. Estoy como gallinita porque, bueno, hace poquito me mudé al campo y aquí el horario cambia bastante, ¿no? Porque hay que madrugar. Bueno, mucho gusto con todas. Yo feliz de estar acá, también feliz de poder compartir este espacio contigo, Isa. Nos conocemos ya desde hace un buen tiempo. Yo creo que ya es un año, más de un año. Sí, más de un año. Por ahí hubo un lapso de tiempo que un poco me perdí y hace no mucho, hace 2 días creo que justo te contacté para estar acá porque me llamó la atención un reel tuyo y sobre todo porque voy a intentar ser como que súper, suelo también extenderme mucho y, y enredarme también. Sobre todo porque estoy retomando mi negocio y desde hace poquito también yo siento que si bien tal vez ya venía, nunca estuve como que cerrada a la idea de Dios, pero sí siento que hace unos meses atrás, ay, no sé, unos 3, 4 meses, sentí que de verdad conocí a Dios. Y fue un proceso también muy duro de mi negocio. Yo tuve que cerrarlo porque de verdad sentía que no estaba siendo sostenible ni mental ni económicamente. Tuve que cerrarlo y en ese proceso debo reconocer que incluso está enojada con Dios. Recuerdo que yo era mucho de incluso tal vez ni siquiera pedir a Dios. Yo reconozco que más era en plan pedir al universo, manifestar y más. Y creo que me dio muy duro porque yo por años siento que investigué, me leí, me comí muchísimos libros de manifestación, me comí muchísimas cosas, todo lo que tenga que ver con desarrollo personal, todo, todo, todo yo lo consumía e intentaba aplicar en mi vida y siento que nada me funcionaba. Y creo que también fue como un espejo ver a mi hermana, por ejemplo, mi hermana es networker, ella está en multinivel y más, y ella con menos experiencia que yo en redes sociales y con menos incluso herramientas tal vez, le iba muy bien. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y un día simplemente me puse como que a atar cabos a ver qué es lo diferente que hago de ella. Y lo único que encontré diferente fue que ella estaba a diario con Dios.
ella se acercaba a Dios a diario. Oraba, tenían presente en su casa todo el tiempo. Y ahí empecé a cuestionarme un poco la manera en que yo creía en algo supremo, ¿no? Entonces, como dije, jamás he estado cerrada a esa idea. Y un día simplemente enojada, frustrada, porque nada me salía bien, hice una carta y de verdad muy, muy enojada. Yo creo que estaba un poco grosera. Y recuerdo que lo último que puse en esa carta fue: si de verdad existes y si de verdad quieres que no pierda la fe en ti, demuéstrame que lo que estoy haciendo y este esfuerzo no vale la pena. Más o menos algo así. Y, oh sorpresa, fue, no sé, un día a lo mucho que pasó de eso. Empecé a recibir como mensajes de personas que, o sea, no tenían ni siquiera por qué escribirme, diciéndome: Gaby, tal vez tú tienes que irte un poco más por la comunicación, mira que eres muy buena comunicadora. Y empecé a sentir como que siempre estuve direccionando mal mi negocio. Empezaron a darme pistas prácticamente. Y desde ahí empezó esa búsqueda y para mí fue como una respuesta de Dios y fue la señal que tuve para empezar a ir por ahí. Y desde ahí creo que no lo he soltado, es como que he intentado acercarme mucho más y mucho más a Dios. Y en ese proceso incluso llegué un día, porque siento que es muy difícil. De hecho, ahora busco siempre decirle: si esto es para mí, ábreme las puertas, y si no es para mí, ciérrame 100% las puertas de este lugar, de esta situación, de esto, porque he empezado a confiar en que Él sí tiene un camino mejor que incluso las metas o los sueños que yo me he puesto. A veces es difícil, a veces me cuesta, y por eso cuando vi esa publicación de Isa dije: voy a preguntarle qué es exactamente por dónde está yendo, y pues estoy aquí porque tengo la intención de, ahora que estoy nuevamente retomando mi negocio, hacerlo mejor, hacerlo de la mano de Dios. Ay, casi lloro. Hermoso, Gaby, un aplauso para Gaby. Wow, Gaby, ¿sabes qué? Gracias, Isa. Ay, Gaby, Gaby y yo nos conocimos en otra cuenta que ella tenía, efectivamente, que luego la cerró y luego apareció Bueno, por ahí está. con miles de seguidores y wow. Y incluso tú te habías separado cuando habíamos hablado la última vez y la vi Sí. otra vez con el esposo, gloria a Dios, dije, wow. Y algo que a mí me impactó, Gaby, te lo compartí, me acuerdo que respondí tu historia, me conmovió tanto cuando tú contaste que llegó un momento en que no aguantas, o sea, simplemente rendiste tu voluntad al Señor. Y cuando tú decides rendir tu voluntad a Dios, es que todo empezó a mejorar y a cambiar para ti. Hoy Gaby, ella está compartiendo su jornada y su proceso de ella está viviendo en una casa de campo que ella misma y su esposo han reconstruido. Sí, estamos en ese Tienen proceso. sus perritos, sus gallinitas, y sí me acordé que tú te acuestas a las 7 porque a las 5 se levantan los pollitos, las gallinitas, y Sí. y Dios va a honrar este tiempo que tú estás invirtiendo en ti, en el reino. Y de verdad que estoy muy feliz de que estés aquí. Y esto es lo que hacen las redes sociales y esta es la forma, créeme Gaby, te voy a decir, yo siempre oro por las personas con las que yo converso, con las que hemos tenido afinidad y cuando yo veo con lo que contó Gaby, con el corazón abierto de que manifiestan y le hablan al universo, yo oro por ellas. Y Señor, muéstrate, que te conozcan a ti, que seas tú revelado en sus vidas. Porque Gaby acaba de decir, nada de eso le trajo lo que ella estaba buscando. Y esa es la mentira de Satanás, de que si manifestamos, si declaramos el universo, te va a dar, sí, tal vez te puede cumplir, pero a cosas de tu alma y de tu salvación. Y Dios está interesado primero en tu alma, en tu salvación, y después te viene a dar todo por añadido. Y tener una vida de la mano de Dios, de la mano de Cristo. No dice que va a ser fácil, pero
es una vida que vale la pena vivir, porque paz, gozo, esperanza, propósito, todas esas cosas que el mundo no te puede dar, solo te la da Jesús. Y voy a parar aquí la grabación para las que hayan visto, porque quiero hacer algo que Dios ha puesto en mi corazón, y de hecho lo hicimos el sábado